18 minutitos pasaron desde la hora 21. Hace apenas un par de días se cumplieron 200 años, 2 siglos de la Constitución, de la primera Constitución cordobesa, que tuvo por mentor al entonces gobernador Juan Bautista Bustos. Está en línea el historiador Esteban Tito Dómina. ¿Qué tal, Tito? Buenas noches, ¿cómo andás? Hola, Ricardo, buenas noches. Bueno, a ver, como para entrar con un poquitito de, ¿cómo diría?, de maldad en el tema, ¿no? ¿No está un poco sobrevaluado este tema de la Constitución de Bustos? Vos sabés, está muy bueno plantearlo de ese modo. Y yo creo sinceramente que no, Ricardo. ¿Por qué? Porque si lo sacamos de contexto, y bueno, ahí las cosas pueden... Pero hay que ponerlo en el justo momento de época, como todos los eventos históricos, los personajes. Si uno lo saca de contexto, seguro que la pifia. Pero estamos en 1821, no había ni siquiera gobierno nacional, porque recordemos que en 1820 los caudillos del litoral se lo llevaron puesto al directorio en una batalla que se llama Cepeda, desapareció el gobierno nacional, que era el directorio, y las provincias reasumieron su soberanía. O sea, en una palabra, Ricardo, había un lío bárbaro. En los libros de texto, no me gusta la palabra, porque creo que no era así, pero en los libros tradicionales se le llama la anarquía. Claro, exactamente. Sí, así se lo estudia, es cierto. Así se lo estudia en los manuales viejos, ¿no es cierto?, de Capeluz, de los libros de historia, la anarquía. Y en realidad era un momento de ruptura, un momento disruptivo, si se quiere. Entonces, en ese momento, el gobernador Bustos, que podría haber gobernado sin una constitución, como lo hacían todos, ninguna de las provincias tenía una constitución. Es más, pisaban fuerte en ese momento los caudillos, claro, los liderazgos personales, ¿no es cierto? Era ese momento de unitarios y federales, etcétera, etcétera. Y sin embargo, Bustos decide que no, que él va a gobernar con una constitución, pero no con cualquier constitución, Ricardo, porque en realidad la constitución de Bustos es republicana, progresista. O sea, en ese contexto, para responder a tu pregunta, yo creo que no, que corresponde darle el mérito suficiente, porque fue en una época donde nadie, ni siquiera el país, tenía una constitución. Fíjate que la nación recién la va a tener en 1853. Claro. Así que bueno, creo que vale la pena, digamos, darle este mérito. Sí, es cierto que ese momento que el Capeluz, el JJ Suárez, el Estrada, denominaba anarquía, ¿no? En ese momento las provincias, para usar un neologismo, se estaban desfederando, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Pero el otro punto ¿es justo decir que esto ya era una constitución? Bueno, no lo llamaron así, fue aprobado como reglamento provisorio para la provincia de Córdoba, pero cuando uno la lee, la repasa, Ricardo, es una constitución. Tiene todo el formato, 30 capítulos que abarcan las distintas materias y se refieren a la organización del Estado, a los derechos ciudadanos, a las garantías del caso. Entonces tiene todo el formato y contenido de una constitución, pero subrayemos que no se le llamó así, pero que rigió durante los 9 años que Bustos estuvo al frente de la provincia. Esta constitución se sanciona en 1821, él era gobernador desde marzo de 1820, y va a regir hasta 1830, donde se complica todo, porque el general Paz invade la provincia, lo destituye a Bustos, etcétera, etcétera. Pero yo creo que cumplió, digamos, tuvo las características y cumplió la función de una constitución, o sea, regir el funcionamiento de una sociedad, de una provincia. Claro, digamos, el hecho que haya establecido el principio de división de poderes ya en ese momento en la Argentina se podría decir que era revolucionario, ¿no? Sí, porque insisto, todavía, pese a que habían transcurrido ya 10 años y pico de la Revolución de Mayo y la Guerra de la Independencia y todo lo demás, pero el formato institucional tenía mucho resabio colonial, seguía muy presente toda la vieja legislación colonial del virreinato, las leyes de India. Entonces desmontar
ese modelo y reemplazarlo por un modelo republicano con división de poderes, mira, a vos te va a gustar esto. E incorporó una novedad, pero enorme para ese tiempo, que es la libertad de expresión. Vaya. Esa constitución, claro, el reglamento provisorio consagraba el principio de la libertad de expresión en un momento donde, imagínate, y levantar la voz en contra del oficialismo de turno era condenarte a muerte. Entonces, no solo eso, fíjate esto, Ricardo, para que no quede en letra muerta y que sea operativa esta libertad de expresión, trajo Bustos la segunda imprenta a Córdoba, porque la primera imprenta, aquella de los jesuitas, se la llevaron en 1780 por disposición de Virrey Berti a Buenos Aires. ¿Te acordás la imprenta de los niños Expósito? Claro, sí, señor. Sí, sí. Bueno, pero era la nuestra, era la cordobesa, que se la llevaron de acá para allá y nosotros nos quedamos sin imprenta. Entonces Bustos hace traer una segunda imprenta a Córdoba, pero no la pone como boletín oficial, sino que se la cede la universidad provincial en ese momento, porque la universidad pasó a la provincia, y abierta para todos quienes deseen, y de hecho hubo un montón de periódicos, folletines, papeles, para todos los gustos, algunos oficialistas, y muy oficialistas, chupamedia, otros contreras, muy contreras. Pero esto habla, a mí me parece que es un punto a favor, un alto punto a favor de Bustos en cuanto a que desmiente por lo menos el aspecto de autoritarismo que se presenta, que se lo presenta en la historia oficial, porque vos viste que la historia esa que vos decías, esos manuales que vos recordás, Caspelú, Estrada, todo eso, a Bustos se lo encasilló en el bando de los caudillos. Lo pusieron en el montón, exacto. Sí, pero del lado de los malos. Claro. ¿Te acordás de la película? Vos sí te acordás. Capaz que hasta te acuerdas del director, porque tenés mejor memoria que yo, que creo que era Scola. Una película italiana que se llama Malos, Sucios y Feos. Bruti, Sporti e Cattivi, Héctor Scola. Escola. Bueno, Sarmiento, cuando escribe, por favor, le pido a tu enorme audiencia que disculpe esta chanza, pero Sarmiento en Civilización o Barbarie, del lado de la civilización puso los doctores, los intelectuales, era él, digamos, la civilización era él. Y del lado de la barbarie, los feos, sucios y malos, que eran los caudillos. A los que ejemplifica con Quiroga, por supuesto, ¿no? Por Facundo, en realidad el verdadero título es Civilización o Barbarie, pero el libro en realidad es Facundo, ¿no es cierto? Él aprovecha la figura de Facundo para estigmatizar a ese caudillo, a ese líder popular de esa época, y lo mete a Bustos ahí. Y no es que los otros caudillos hayan sido malos, no quiero decir esto ni mucho menos, pero Bustos no respondía a ese formato, Ricardo, no era el formato del caudillo tradicional. Bueno, vos lo insinuabas al principio, ¿no? La diferencia entre Bustos y los otros caudillos de su época es que muchos de los otros, los Ibarra y un largo etcétera, eran de veras señores de horca y cuchillo, ¿no? Cosa que no puede decirse de Bustos, ¿no? Claro, eran señores feudales en el sentido que convirtieron a sus respectivas provincias en feudo, y ni se les ocurrió dictar una constitución a muchos de ellos, al fraile Aldao, al propio Quiroga. Pero Bustos no respondía a ese formato porque además venía de otro espacio, era militar de carrera, era oficial del Ejército del Norte. Había el Ejército del Norte entre 1817 y 1820 dejado la guerra de la independencia, que era la verdadera guerra, para involucrarse en la guerra interior contra los caudillos. Bustos peleó contra Estanislao López, contra el Francisco Pancho Ramírez. Francisco Pancho Ramírez, el caudillo por excelencia, el entrerriano, bueno, muere acá, termina sus días en Córdoba, perseguido por las tropas de Bustos en 1821. Y después, bueno, por pedido de Estanislao López, que en ese momento estaba enemistado con Ramírez, le cortan la cabeza, se la mandan a López, etcétera, etcétera. Pero todo ese lío, Bustos estuvo involucrado del lado del orden, por decirlo de alguna manera, ¿no es cierto? Después él, en Arequito, esto hay que señalarlo rápidamente, porque algún oyente va a decir, sí, para un poquito, porque en 1820 Bustos se planta en Arequito. El famoso motín de Arequito, claro. Claro, el Ejército del Norte dice no vamos a seguir peleando contra paisanos, nos negamos a seguir derramando sangre de hermanos, una cosa
muy buena, muy virtuosa, y la figura central de ese momento es Bustos. Con otros cordobeses, ahí estaba José María Paz, ¿no? Claro. En ese Estado Mayor del Ejército del Norte que se planta. Pero lo que trato de decir es que él venía de otro lado. No fue un caudillo para nada en el sentido tradicional, y sin que esto significa estar denostando a los caudillos, no estoy haciendo eso, sino simplemente estoy diciendo Bustos fue otra cosa. Era instruido, venía de otro linaje, por decirlo. Podría decirse que en ese aspecto Bustos de alguna manera se vincula con la figura de ese tipo talentosísimo que era justamente el Manco Paz, ¿no? Quien va a pasar a la historia con el lunar de haber sido el tipo que lo depuso, ¿no? Mira, esa relación no tiene desperdicio, Ricardo. Algún día tenemos que tratar de contar un poco, porque yo creo que es una relación tortuosa la de los dos, porque los dos son altos oficiales del Ejército del Norte, del Ejército de Manuel Belgrano, del mejor momento de esa primera hora de la patria. Paz pierde su brazo en una de las campañas al Alto Perú, en la batalla de Venta y Media, y sin embargo no se entienden los tipos, son dos cordobeses de alto perfil, y no se entienden. Después de Arequito, cuando Bustos llega a la gobernación de Córdoba, Paz da un paso al costado, y esto es personal, aclaro y subrayo, opinión personal, yo creo que porque quería lo mismo, porque Paz legítimamente también aspiraba a la gobernación de Córdoba, tal es así que se da el gusto 9 años después, cuando viene en 1829 con el ejército regular, y enfrenta a Bustos, su viejo camarada de armas, lo destituye y se queda con la provincia por poco tiempo, porque también no puede hacer pie José María Paz, pero esa relación es tortuosa y tiene un montón de aspectos para sacarle el jugo, pero son contemporáneos y son dos cordobeses. Lo que pasa es que me parece, Ricardo, que Paz le gana la batalla de la memoria, digamos. Sí. Aparte, digamos, tenía relato propio, era un tipo brillante, Paz, ¿no? Un gran narrador, dicho sea de paso. Esas memorias son una joya, realmente, por más que uno esté o no le guste menos o más Paz, es una obra para el que le guste la historia imperdible, las memorias de Paz. Y claro, ahí lo dejó muy mal parado, y esas memorias fueron la base para que después el señor Mitre que unas décadas después escribe la piedra angular, digamos, de la historia argentina, y también lo de Mitre es impiadoso con Bustos. Claro, igual que Sarmiento, y por eso digo, a Bustos no le va bien en el relato histórico, en la crónica, y Paz le gana la batalla de la memoria en la propia ciudad de Córdoba. Ricardo, la avenida principal de Córdoba, los dos cordobeses de nota son Paz y Vélez Arfield, claro, la avenida, ¿no es cierto? Sí. Y Bustos tiene una calle ahí en Cofico de 3 o 4 cuadras, o sea que perdió recién ahora, en los últimos años, vos viste que se está recuperando. Se ha comenzado, digamos, a valorar a Bustos, ¿no? Sí, lo cual es realmente justo porque no hay nada que debamos avergonzarnos los cordobeses de Bustos y de su etapa de gobierno, para nada, todo lo contrario, no hubo violencia, no hubo autoritarismo, no hubo corrupción, entonces está injustamente ninguneado, digamos. Pero bueno, felizmente se está recuperando esa memoria, y con justicia se lo está ubicando en el protagonismo y en el espacio que le corresponde, ¿no? Y no está mal recordar esta primera Constitución que ha cumplido 200 años, digo, en un país donde tenemos la mala costumbre de entrarle a la Constitución cada tanto y hacerle algo, ¿no? Sí, hacerla de goma, vamos, en el siglo XX, Sí. el siglo XX, Ricardo, es una cosa de locos, ¿no? Y estar cambiándola todo el tiempo, el que llega enseguida trata de reformarla para quedarse un rato más, en fin, todo esto que nos pasa. Pero no deja de eso, no por eso, como decíamos al principio, Ricardo, debemos restarle mérito a que, pudiendo gobernar sin una Constitución, porque no era de práctica, ni podría haberlo hecho de ese modo, y sin embargo estableció una Constitución que, bueno, es muy progresista en cuanto a todos los artículos, los de derechos ciudadanos, las garantías, el formato, los contenidos, y eso me parece que es valioso, y Córdoba tiene que darle el valor que corresponde, ¿no? Es lo que corresponde, efectivamente. Esteban Domina, un gusto, por cierto, haberte escuchado, y gracias por el repaso. Un abrazo. Dale, Ricardo, un abrazo grande para vos y Claudio.